Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar. Vamos a empezar. Espero que estéis bien sentados y hace bastante calor aquí, pero bueno, ya tenéis agua y tal y vamos a tener luego varios refrescos que van a llegar. Entonces, vamos a empezar con una primera ponencia que es sobre el futuro del search a la era de la IA. Vamos a explicar un poquito el entorno, la tendencia actual, presentar un poquito lo que nosotros tenemos aquí en Esquimoz sobre, bueno, herramientas, como lo vemos, la visión que tenemos a nivel de esta nueva tendencia, de este nuevo paradigma y poco más. Luego tendremos, obviamente, el honor de tener Cristina, que nos va a hablar sobre la parte más autoridad y offsite, sobre justo la parte también de IA, y haremos al final una ronda de preguntas por si os ha quedado un par de inquietudes, preguntas o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos empezando y aún muchas gracias. Entonces, yo soy Max, yo soy el director general de Esquimoz aquí y nuestra misión desde ya que empecemos hace 15 años es de impulsar el crecimiento de nuestro cliente a nivel de rendimiento, a nivel de adquisición. Ya tenemos un montón de clientes, tanto a nivel, bueno, de España obviamente, pero somos franceses por base, o sea, se puede saber a mi acento. Y bueno, tenemos también varias agencias en toda Europa, o sea, ya sea bueno, en Madrid, en Francia obviamente, en Reinos Unidos, en Milán y también en Alemania. Entonces, somos una agencia Global Search. ¿Qué significa eso? Es que al final, inicialmente queríamos empezar con la parte de SEO, pero que poco a poco nos dimos cuenta que era muy importante también tener la parte de SEM, luego la parte más de data, la parte de contenido, y hemos expandido más aún, porque ahora, y justo lo vamos a hablar ahora después, es muy complicado y no nos podemos enfocar únicamente en la parte de Google, sino que hay un abanico entero de dónde nos podemos posicionar y cómo podemos posicionar nuestra marca. Y entonces el grupo Esquimos es, como os acabo de decir, o sea, nosotros queremos posicionar también por Amazon, por Meta, por las redes sociales en general y obviamente para los LLMs. Entonces vamos al grano, vamos a empezar ya directamente con esta nueva tendencia, con esta nueva época. ChatGPT, Perplexity, Gemini, tenemos un montón. Lo que vemos ahora es sobre todo que el tráfico todavía no ha superado el 1% del tráfico de búsqueda. Se queda un poquito por debajo, subió hace unos meses y superó la parte de unos por ciento, pero de momento estamos en ese momento, o no sabemos exactamente, no representa mucho, pero, y como lo podemos ver, es un 0,19% del tráfico global a nivel mundial, no únicamente sobre el tráfico de búsqueda. A nivel de cuota de tráfico podemos identificar varios sectores que son bastante interesantes, o sea, la parte y el aspecto de formación, de turismo también, de bricolaje. Esos son los tres donde al final vamos a buscar más a nivel del LMS, perdona. Eso quiere decir, bueno, que solemos ir más por el DIY que de bricolaje porque no sabemos exactamente por qué, que a nivel de turismo no queremos tener la ruta para Bari exacta porque nos da un poquito palo de hacerlo y de buscar. Es que este tipo de sectores son súper importantes. Lo que vemos también es que la parte, por ejemplo, energía, automóvil, toda la parte de moda y tal, tampoco los representa mucho. Y hay otra parte que aún no está aquí y es la parte de salud y legal. Eso no solemos preguntar y también la parte de finanzas, porque no sabemos, porque sabemos que es algo, de momento no confiamos totalmente en la IA, entonces no vamos a preguntar sobre este tipo de asuntos, ya que sabemos que de vez en cuando no es tan relevante. Sobre la cuota de tráfico por dispositivos ahora, tenemos más o menos 50-50, o sea, es muy marginal, como podéis ver, pero no, son 50% de desktop, o sea, de escritorio, versus un 49,5%.
Entonces, de momento no tenemos una tendencia clara en cuanto a qué tipo de usos por dispositivos, eso igual cambiará. Es verdad que el mes anterior fue un poquito diferente, pero va cambiando porque creo que también el comportamiento se está adaptando. Luego, hablamos un poquito de la evolución del tráfico versus el tráfico de búsqueda por mes, porque al final tenemos siempre que comparar. Lo que vemos es que en los últimos 12 meses el tráfico de los LLM se ha multiplicado por 30. Entonces, comparado y justo lo que hemos visto antes sobre los 0,67%, evoluciona rápidamente. De momento es poco a nivel de potencial, pero la oportunidad es muy grande. Entonces tenemos que estar aquí, si no, obviamente nos vamos a cortar un montón de oportunidades que podrían ser súper interesantes. Un aspecto muy interesante que aquí no está en la presentación, pero que es un estudio que hizo SimilarWeb, si no me equivoco, hace un par de meses, es la tasa de conversión. Entonces, si miramos, por ejemplo, el SEO, el SEM y la parte LLM, vamos a tener tasa de conversiones totalmente diferente. Por ejemplo, la tasa de conversión del SEO tradicional, que ya conocemos, es un 5% actualmente, ¿vale? Cuando la tasa por SEM, o sea, toda la parte de pago, es un 9% más o menos, a nivel mundial, todos los sectores y tal. Y luego, por comprar en ChatGPT, Perplexity o lo que sea, el LLM, son 11. Entonces, si comparamos el SEO y los LLMs, tenemos 6 puntos más de tasa de conversión, por lo cual también vemos que a pesar que haya un tráfico inferior, obviamente la tasa de conversión es bastante relevante. Y nos indica aún más que es interesante estar y que tenemos que preparar ya para esta evolución. Continuando sobre la evolución según los actores, lo que vemos es claro que ChatGPT es un actor principal y muy importante, es el líder actualmente, es el que va a tener la cuota de mercado la más importante también. Lo que vemos es que luego tenemos a Perplexity, Gemini, de momento no sabemos, igual cambiará mucho y va a cambiar seguramente con la sinergia entre iOverview y el iMod, que hace un par de semanas está disponible en español. En España todavía no es tan presente, pero poco a poco. Sabiendo que, por ejemplo, en Francia todavía no tiene iOverview, entonces va a con calma todo. Disculpa. Para seguir sobre eso, nosotros hace un par de meses hemos hecho una encuesta con más de 400 expertos del search. Varios puestos, varias posiciones, ejecutivos, gente operacional del marketing digital, CMO, un montón de gente por 4 países, 5 especialmente, o sea, por todas las partes donde nosotros estamos. Y les hemos preguntado varias preguntas para adivinar un poquito lo que íbamos a tener como a nivel de futuro, cuál va a ser el futuro del search, cómo vamos a poder los comportamientos de los usuarios. Y aquí os he dado 3 preguntas para que podáis ver un poquito. La primera de esas fue la aparición de los LM, una clara amenaza para el tráfico web. Es verdad que últimamente hemos visto este famoso efecto crocodilo, como lo podemos decir, es que tenemos un montón, pero ha explotado literalmente la parte de impresión, pero los clics, ¿dónde están? O sea, literalmente, y tenemos un montón de clientes que nos preguntan. Entonces, la pregunta es totalmente lícita, o sea, ¿por qué? Y tenemos que entender el por qué. Entonces, ahora, con la auge de la GenAI, obviamente, el volumen de tráfico en situ va a reducir, porque ya tenemos con la iOverview directamente una respuesta directa. Entonces, ¿por qué vamos a buscar más? Y que al final lo hacemos un poquito por pereza porque ya tenemos la respuesta, entonces no vamos a buscar más. Entonces, obviamente, la idea de lo que conocimos hace varios años
de visitas de un CTR muy alto, eso va a desaparecer. Lo siento muchísimo, pero esta métrica de CTR igual va a desaparecer también. Entonces vamos a tener que pensar en cómo lo tenemos que hacer, cómo podemos medir, y es ya una pregunta que intentamos contestar y dar una respuesta más clara. Yo os adelanto que creo que la primera cosa será sobre todo de medir la visibilidad. La parte de tráfico no, la cuota de mercado puede ser la cuota de cómo estamos visto comparado a la competencia, eso puede ser interesante. Pero el CTR no, las visitas tampoco va a ser tan interesante porque al final no podemos saber exactamente, además con los cookies terceros que van a desaparecer va a ser aún más complicado para medir exactamente todo eso, entonces yo apostaría por directamente las visitas. Y de hecho, y para volver a esta encuesta, lo que vemos es que los 2/3 de estos expertos dicen que sí, claro, que la parte de las visitas va a reducir y si no va a desaparecer. Entonces, es la primera cosa que tenemos que retener, no pensar por clics, no pensar por visitas, sino pensar por visibilidad total. Además, cómo se está fracturando realmente este tipo de tráfico. Ahora lo sabemos, no vamos únicamente por Google, sino vamos también por ChatGPT, vamos por de vez en cuando TikTok, Pinterest, un montón de redes, entonces tenemos que pensar mucho más global. Por eso nos llamamos también Global Search como agencia y no únicamente una agencia de SEO, porque al final sería quedarse en el pasado cuando tenemos que ver el futuro. Para seguir sobre la segunda pregunta, lo que hicimos, lo que proponemos, lo que preguntamos es los motores de búsqueda si van a jugar, van a tener un papel muy importante para 2028. Es decir, a 3 años, ¿cómo podemos prever esta parte del search? Bueno, al final creo que la gran mayoría ya sabe, igual vosotros ya sabéis, 50% de los encuestados ya saben que va a jugar un papel muy importante, que nos tenemos que adaptar, y eso sí lo dicen expertos y no yo, pero mucho más personas creo que ya tenemos que pensar, cambiar este chip de decir, mira, el futuro es sobre todo adaptarnos a lo que está pasando ahora sobre esta parte que los GenAI obviamente van a tener un papel importante. Luego, aquí viene el matiz. Lo que vemos también es que nunca hemos tenido tantas búsquedas en Google desde que nació en 1998. Es decir, que ahora Google está a su peak a nivel de búsquedas. Entonces, ¿por qué? Porque al final, de vez en cuando, un prompt, una búsqueda, una expresión o lo que sea, una palabra clave no es suficiente, queremos saber más y como tenemos directamente la respuesta, no nos quedamos únicamente con esa respuesta y vamos a seguir investigando, pero directamente con una respuesta directa adentro del propio buscador. Por eso, y este tipo de comportamiento es bastante interesante porque al final nos da un poquito luz e ilusión sobre cuál es el papel de Google aquí. De momento es el líder, se va adaptando bastante rápidamente, como os decía antes, el iMode, el Overview, el Gemini, cuando Google vio la parte del ChatGPT directamente en unos meses, no me acuerdo exactamente después, pero tuvimos a Gemini, que era inicialmente un poquito no totalmente preparado, pero lo hizo. Entonces vemos que hay una adaptación muy fuerte también por parte de Google, por eso no nos podemos quedar únicamente sobre la parte del LLM, sino también nos cortamos una pata de por sí. Entonces tenemos que ser mucho más un octopus, digamos, un pulpo, para intentar saber dónde, a nivel de las búsquedas, captarlas, dónde están, y no olvidar que al final tenemos que cambiar nuestra estrategia. Aquí creo que es el punto que al final la parte SEO no puede funcionar sin la parte GEO, pero que tampoco la parte GEO no funcionará sin la parte SEO, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también.
Aquí, bueno, ya con las preguntas de la encuesta ya hemos visto varias cosas. La idea es quedarnos con 6 cifras muy importantes que a mi parecer puede derivar sobre estrategias, o por lo menos este conocimiento es clave porque así sabemos dónde vamos un poco más. La primera, un por 26. Esta cifra, ¿qué dice? Dice que es un por 26 de tráfico del LLM durante 12 meses. Entonces podemos imaginar a 3 años como lo hablábamos antes. Los 2/3 de los primeros resultados de ASER después de la implementación de IA se han ido. Entonces, como os decía, tenemos que pensar más a nivel de visibilidad. 50% de las iniciativas de análisis de clasificación del LLM aún están en la etapa del borrador. El mercado está listo para avanzar y necesita mucho más fuerza para poder avanzar también. Entonces, eso es bastante clave. La diferencia también entre una palabra por consulta de ChatGPT y la palabra por consulta de Google es muy diferente, por eso tenemos que adaptarnos también a nivel de estrategia y de cómo vamos a optimizar el contenido, porque es de 23, es decir, que 23 palabras es un prompt básico en ChatGPT, cuando lo que redefine totalmente la noción de long tail, por ejemplo, es decir, estas palabras, expresiones que teníamos que optimizar para rascar clics, aunque no sea mucho, pero que nos iban a convertir mucho más. Aquí, eso lo tenemos que no olvidar, pero que tenemos que pensar realmente por intenciones de búsqueda, por lo que va a querer la persona final, cómo le podemos entregar realmente este contenido y adaptarnos según estos prompts. Luego hay una parte más compleja que es la parte de query fan out, es decir, cómo vamos a analizar un prompt y este prompt ChatGPT va a pillar, entre comillas, un par de palabras clave para hacer su propia búsqueda en los motores de búsqueda también y luego rastrear esta búsqueda directamente en la propia interfaz. 300% es la visibilidad adicional de los 3 mejores resultados en GenAI. Entonces, un poquito como Google antes, en la primera posición o las 3 primeras posiciones, es igual. Es decir, que tenemos que estar en los 3 primeros porque al final, y es lo que os decía también a nivel de conversión, es decir, que solemos directamente creer estos 3 resultados y vamos a convertir, ya sea comprar, ya sea solicitar un presupuesto, eso da igual, pero obviamente eso da un poder muy importante que tampoco podemos negar. 88% de los expertos también creen que la construcción de enlaces se está volviendo aún más necesaria. Eso también Cristina nos va a poder decir mucho más sobre esta parte, pero sí, es verdad que la parte de autoridad, la parte de citaciones y ahora es un nuevo momento ideal para construir autoridad, notoriedad a través de citaciones, a través de medios, a través de la parte de link building también y RP. O sea, toda esta parte de notoriedad, de citaciones, de hacer el branding de vuestra marca, que eso se había perdido un poquito, hay que decirlo, porque al final, al ser menos, o sea, nos estábamos perdiendo un poquito adentro de un contenido bastante genérico que iba a informar tal, pero ahora también la marca va a hacer que os vais a posicionar. Entonces, renace un poquito este branding y el branding content también puede renacer bastante de sus cenizas. Ahora, ¿qué? Entonces, a través de lo que hemos hablado, tenemos que ver un poquito cómo podemos analizar eso, cómo podemos seguir. Y la primera cosa, cuando tenemos un cambio muy fuerte en un sector, lo que nosotros solemos hacer como humanos, como expertos también, es esa necesidad de medir, de entender lo que pasa. Entonces, medir es la manera perfecta, pero es la acción que ya directamente nos viene a la mente y entonces hay un montón de herramientas que ya se han adaptado. Antes citaba SimilarWeb con un artículo que hicieron.
Tenemos también Ahrefs, que permite medir también números de citaciones y toda la parte de autoridad. También la parte de si rankáis o no en la parte de AI Overview, que eso es bastante interesante. Y la parte de SEMrush también, que hace más o menos la misma cosa que Ahrefs, pero obviamente son bases de datos diferentes y tal, pero ya tenemos herramientas interesantes para medir, para entender un poquito mejor lo que pasa, cómo interactúan los usuarios a través de la IA. Y tenemos nosotros también, es decir, que nosotros hemos desarrollado una herramienta que permite básicamente medir la visibilidad que va a tener vuestra web a nivel de los LLMs. ¿Cómo funciona? Es bastante simple, es a partir de prompts que vamos a generar, hay como 50, 100 prompts, vamos a generar estos prompts, vamos a poner la competencia directa y vamos a ver si estáis bien o no visibles, no posicionados. Aquí viene el chip. Pero la idea es ver no solo dónde estáis a este momento, luego también a nivel de fuentes, qué tipo de fuentes está utilizado, así podemos desarrollar directamente una estrategia de citación y de menciones. Y además saber qué tipo, el sentido, es decir, si la IA habla mal de vosotros, habla bien de vosotros, la geolocalización, y poco a poco eso nos permite ir mucho más allá al nivel de entender. Por eso la parte de medir es súper importante para definir correctamente una estrategia. Entonces, como os decía, tenemos las menciones, es decir, vamos a partir de un prompt ver la visibilidad que vosotros tenéis, la competencia, el país, aquí está cortado, pero también hay la parte de sentimiento, y luego es categorizar también según los prompts, lo que permite también ir más allá dentro de una estrategia de contenido para los LLMs. Luego, identificar los competidores de los motores, es decir, aquí es un ejemplo, pero vemos directamente la visibilidad. Nosotros rastreamos la visibilidad cada día, así sabemos la evolución. Luego podemos ir a hacer informes bastante interesantes mes a mes, semana por semana y demás. Y las fuentes asociadas, si está citado por ChatGPT, Gemini, Perplexity, Gemini está en beta todavía, pero pronto estará, y así ver exactamente qué tipo de fuentes tenemos que estar nosotros como marca. Y es eso que es interesante. Y luego, números de veces, es decir, la ocurrencia que la IA va a utilizar este tipo de fuentes para así saber dónde va a tener lo más de impacto. Y así podemos también derivar a prioridades a nivel de inversión. Y luego, para terminar con todo eso, ¿cómo podemos posicionar vuestro negocio a nivel de los motores de LLM, GenAI o lo que sea? La primera pata, que es un poquito como el SEO, porque obviamente hacer SEO es hacer SEO, la primera cosa es la indexación y la capacidad de descubrimiento. Es igual de necesario que antes, sino aún más, porque aquí tenéis que dejar pasar los bots de todos los LLMs, también estar en Bing para que se pueda indexar fácilmente. Entonces es súper importante. Luego también tener toda la parte de datos estructurados. Lo más vamos a facilitar el trabajo, lo mejor se va a entender. La parte de HTML semántico, eso es más técnico, pero básicamente es cómo vamos a estructurar nuestro contenido adentro de una página para que se entienda exactamente lo que es la parte plantilla, lo bonito y el texto, y realmente lo que quieres saber. Así, los LLMs no pierden tiempo para rastrear y entonces entender vuestro contenido. La parte de LLMs y tal. Luego la parte de contenido, que también es muy importante. Aquí, tener una estrategia de contenido fuerte a nivel de prompts, a nivel de lo que decía antes de query fan-out, es decir, más o menos podemos asimilar eso a las nuevas palabras claves que vamos a utilizar para optimizar vuestro contenido directamente adentro de una página web, tanto para
los motores de búsqueda tradicionales y también los GenAI. Escribir y tener una escritura optimizada, es decir, tener una segmentación clara de vuestro contenido, pensar en los prompts, organizar también vuestra página según preguntas que podrían ocurrir de otros de prompts de los usuarios. Y la parte offsite, eso, bueno, lo digo rápidamente, pero dejo también Cristina profundizar en esta parte, pero menciones, concurrencia y demás. Luego, a nivel futuro, ¿qué podemos anticipar? Vamos a tener los usos que se van a sumar. Me explico, es decir que antes teníamos únicamente Google, era más o menos simple. Ahora tenemos, adentro de los LLMs, tenemos los usos de ChatGPT, Perplexity, GenAI, Claude y lo que sea. Entonces, todos estos usos se van a sumar. Más la parte de redes sociales, que aquí poco he hablado, pero que también se suman. Luego, se acerca el momento de Google Cero. Eso es la parte de CTR, la parte que al final, quizá un día, no vamos a medir el éxito de una página web según las visitas que genera, sino más por la visibilidad que va a tener. Entonces, aquí es lo que he dicho varias veces aquí, tenemos que cambiar el chip. El surgimiento de un modelo económico híbrido, ¿vale? Aquí también, a nivel de LLMs, de momento tenemos únicamente la parte de, entre comillas, orgánica, ¿vale? Pero si mañana tenemos un modelo también por pay-per-click, es decir, de SEM, pero directamente para la IA, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que anticipar eso también, porque eso es una oportunidad, es un cambio, pero es una oportunidad también. La IA es la nueva UX, es cierto, es decir, que tenemos que adaptar también todo este aspecto de diseño y estético, digamos, para que entiendan la IA correctamente, porque si no, al final, ¿cómo lo hicimos para Google durante años? Igual. Entonces tenemos que adaptarnos para que la IA entienda correctamente este punto. iMod y iOverview no es una extensión del SEO, no, es una capa suplementaria, es lo que decía antes. Para hacer un buen SEO tenemos que hacer un buen SEO. La otra cosa, o sea, van a la par y no es tampoco dos cosas que son segmentadas, van a la par, es una extensión, es un terreno suplementario, pero que tampoco la casa es la misma. Y deberíamos centrarnos en los robots. Eso veremos, pero es verdad que cada vez más vemos que los bots son muy importantes, que hay una automatización muy potente, entonces esta parte la dejo, y por eso la he puesto el último, la dejo más abierta. Y mañana, pues, vemos que los navegadores ya estamos en una guerra, y literalmente estamos en un terreno de batalla ahora, es decir, entre Atlas, entre Comet, entre Google Chrome, que ya existe desde ya años. Estamos viendo que los LLMs están haciendo directamente guerra a Google para tener y ganar cuotas de mercados directamente sobre su terreno favorito, es decir, directamente esta oferta que tenía desde años Google de algo todo incorporado, y ahora ellos están creando un entorno nuevo dedicado para ellos y para promocionar sus soluciones. Entonces, eso creo que puede ser una guerra bastante potente. Y poco más. Muchísimas gracias. El brand SEO, ¿vale? Si no habéis oído hablar nunca de esto, ahora os voy a contar lo que es, para tener visibilidad en la era de la IA, ¿vale? Ya Max nos ha puesto en súper contexto de lo que está pasando ahora con la IA y la visibilidad, y mi punto de vista va a ser qué podemos hacer, tanto las marcas como los medios, para tener más visibilidad y que se nos recuerde aparecer en esas respuestas de la IA, ¿vale?
Yo soy Cristina, soy CEO de Getlinko. Si no conocéis de Getlinko, es un marketplace en el que tenemos más de 35.000 medios de comunicación y un montón de marcas que aparecen en esos medios de comunicación, ¿vale? Hasta ahora hemos trabajado con más de 1.000 marcas y bueno, somos un equipo de 13 personas, llevamos ya 5 años trabajando el SEO, el link building y ahora pues nos hemos enfocado también en la IA, ¿no? Como debe ser, porque lo que queremos hacer es mejorar la visibilidad de las marcas. De hecho, por aquí hay algún medio con los que trabajamos. Os agradezco que hayáis venido a todos. Vale, empezamos. Un breve contexto de lo que hay ahora, porque, como digo, ya el contexto lo tenemos, ¿no? Después de la charla de Max, pero ya sabéis que hay muchísima competencia en Google, cada vez hay más, pero ahora no solo está Google, sino que encima la IA también está copando el tráfico, ¿vale? Y las marcas solo que generan branding son las que se recuerdan realmente. Si pensáis cómo usáis vosotros los asistentes de IA, ChatGPT, Perplexity o lo que uséis, si os recomienda una marca que nunca habéis oído hablar de ella, tampoco la vais a comprar. Está guay para las marcas aparecer ahí, pero si no os ha trabajado la marca antes, el branding, te da un poco igual aparecer porque la persona que está pidiendo esa recomendación no va a comprar o va a buscar más recomendaciones de marca, ¿vale? Este estudio es bastante interesante porque se valora qué es lo que afecta, ¿vale? A la hora de aparecer en las asistentes de IA. Bueno, voy a ir a los que más, que los vais a ver ahora, ¿vale? Las menciones de marca y el PR, el contenido estructurado, el contenido comprensivo, el contenido generado con los usuarios y la EAT, ¿vale? Esto es lo que más hace que aparezcan vuestras marcas en los asistentes de IA. Es un estudio que ha evaluado muchísimas fuentes, ¿vale? Es muy fiable, obviamente la frescura del contenido, el prop injection, todo eso también, pero las menciones de tu marca en otros medios de comunicación y el PR y el contenido en sí es lo que más afecta, ¿vale? Para que aparezcáis en la IA. Sin marca no hay paraíso. Esto es lo que... Voy a repetir este mensaje constantemente para que se nos quede, porque hay veces que nos volvemos un poco locos con la IA, qué hay que hacer. No nos olvidemos de los básicos y hay que hacer marca, hay que hacer branding. Si no tenemos una marca sólida detrás, todo lo demás va a importar poco, ¿vale? Si nuestra marca solo vive de la performance, nos estamos gastando un montón de dinero y será una estrategia temporal, porque en cuanto acabemos de hacer anuncios en Meta, en Instagram, en Google y demás, pues dejaremos de recibir leads, ¿vale? Si solo nos basamos en eso. Además de que el coste por lead, pues como decía, ha subido muchísimo. El tracking limitado, ya lo ha comentado antes también Max, el tema de las cookies, las actualizaciones de los nuevos sistemas operativos, todo eso hace que este tipo de estrategias pues no se sepa ya también cómo de valiosas son para nosotros porque no las podemos medir igual que se medían antes. Hay poca diferenciación entre las marcas y el tráfico débil y el tráfico orgánico cada vez es más débil y poco recurrente si no lo curramos, ¿vale? Y en cuanto a la IA, pues ya no buscamos, ¿no? Lo que hacemos es conversar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esta última parte? Que antes teníamos un montón, por lo menos 10 oportunidades de aparecer en la primera página de Google, ahora tenemos una, si estamos buscando por la IA, ¿vale? De que nos recomienden. Esto reduce las posibilidades bastante y hay que trabajarlo muy, muy bien. ¿Cómo conseguimos que nuestra marca llegue a los clientes, ¿no? Sí, este al final es el kit de la cuestión, porque podemos haber trabajado dentro de casa nuestra imagen corporativa, nuestro logo, nuestros valores, pero si no lo sabemos transmitir a nuestros clientes o posibles clientes, tampoco vale de mucho, ¿vale? Con Brand SEO, pongo aquí a modo un poco de juego, ¿vale? Geo, AIO, OSO también se llama, hay un montón de nombres ahora mismo referentes al SEO, también lo ha dicho Max antes, ¿no? Al final es SEO, aplicado a otras plataformas, pero sigue siendo optimizar para aparecer en las búsquedas o en las conversaciones de nuestros posibles clientes, ¿vale? Y el brand, pues ya sabéis lo que es branding, ¿vale? Y el SEO tradicional, pues ahora mismo ya se queda un poco corto, ya se quedaba hace un año, pero ahora todavía más.
y hay que hacer SEO con una vista también del branding de la marca y de qué objetivos de negocio tenemos, ¿vale? Pongo un ornitorrinco porque parece que juntar el branding y el SEO parece como un poco loco a lo mejor, incluso en los departamentos de las empresas pueden trabajar de forma súper aislada y tienen que trabajar juntos, darse la mano y ir a por el mismo objetivo, que al final es lo que queremos todos, que es vender más. El branding, la parte de branded content que vamos a ver ahora, que os he enseñado antes en el estudio, que era una de las estrategias que más funciona para que nuestra marca aparezca en las IAs, es una técnica de inbound marketing que no es de ahora. De hecho, se conoce que la primera vez que se hizo branded content, seguro que os suena Popeye, ¿vale? Fue con Popeye, cuando en la posguerra había mucha desnutrición. Y el gobierno de Estados Unidos decidió hacer una campaña, unos dibujos como es Popeye, para que la gente dejara de estar tan desnutrida y comiera espinacas. Y funcionó. Aumentó muchísimo el consumo de espinacas en Estados Unidos en la posguerra e hizo que pues, los ciudadanos de Estados Unidos estuvieran menos desnutridos. Es un ejemplo... Creo que todos conocemos a Popeye, es un ejemplo muy claro de cómo podemos ayudar a los usuarios con nuestra marca. Es un concepto no tanto de promoción y demás, sino porque en este caso es el gobierno hablando de espinacas en general. Podría ser de una marca de espinacas concretamente y hubiese funcionado igual. En ese caso crearon un personaje, hicieron unos dibujos para conseguir su objetivo, ¿vale? Os lo pongo aquí muy claro. ¿Qué os llama más? ¿La promo o el branding? ¿Vale? No digo que no se haga nunca promo, pero tú estás buscando o estás navegando en Instagram o estás buscando efectivamente sobre un producto de belleza y te encuentras un artículo hablando de lucir un bronceado saludable, rápido y duradero con Freshly Cosmetics. Es una publicidad de Freshly, ¿vale? O te encuentras 2x1 en la Beauty Week porque viene ahora el Black Friday. Pues probablemente te llame más la atención el artículo y te aporte valor también como usuario, ¿vale? Si no has hecho esto antes, hacer solo promos no va a atraer a la gente a tu marca. Por nosotros, aunque si no os llaman los cosméticos, poneros en otra situación de algo que sí que os llame la atención, ¿vale? Pero es leer un artículo que te aporta valor sobre lo que tú estás buscando, al usuario le genera mucha más empatía con la marca, mucha más cercanía y se va a acordar mucho más de esa marca que la que le hizo una promoción de 2x1, ¿vale? ¿Por qué es tan importante ahora? Porque la confianza ahora mismo se construye fuera de la web. Vosotros, en la vida misma, pedís una recomendación de una zapatería y ¿a quién le preguntáis? A una persona que consideréis vosotros que sepa de zapatos, ¿vale? O vais al dueño de una zapatería directamente y le decís, oye, ¿tus zapatos son los mejores? ¿Qué os va a contestar? Pues que sí, ¿no? Me refiero que hacemos muchas veces más caso a alguien de autoridad externo y ajeno a la marca que a la marca propia. Tiene sentido, ¿no? Porque en las marcas al final vamos a tirar para nosotros. Y de esto se consiste, en salir en medios, en reseñas, luego lo voy a contar más detenidamente, ¿vale? Google Asistentes de IA, como decía antes, no solo muestran resultados, sino muestran marcas. Los usuarios ya no buscan qué comprar, sino a quién. Cada vez somos más exigentes y es que no nos conformamos con que queremos una crema antiarrugas, dame la que sea. Queremos una crema antiarrugas que sea pet friendly, que no maltrate a los animales, que use ingredientes ecológicos, que su CEO me caiga bien. Somos muy exigentes y buscamos muchas cosas en una marca, ¿vale? Como decía antes, el SEO tradicional ya no garantiza una visibilidad sostenible y además los algoritmos cambian. Si solo trabajamos en nuestra marca en base a otras plataformas externas, como es el algoritmo de Google, el de ChatGPT, el de Meta o lo que sea, corremos peligro si nuestra marca no está construida. Porque a la mínima que hay un cambio, todos los SEOs lo saben,
tiemblan cuando hay un core update de Google. Pero si tu marca es sólida, no corre peligro, ¿vale? Los beneficios: más visibilidad orgánica, mayor autoridad y confianza para tu marca, más tráfico cualitativo, menor dependencia del paid media, resultados duraderos y ROI acumulativo. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué es lo malo? Siempre hay algo malo, que no se ven los resultados a corto plazo y todos queremos verlos mañana. A mí me pasa con nuestros clientes. Oye, pero si invierto durante 2 meses esta cantidad, ¿a cuánto me sube el DR? No, perdona, es que no funciona así y tardamos un poquito más en generar reconocimiento de marca, ¿vale? Y autoridad. Y es algo que no acaba nunca. No se puede caer en el olvido, o es que Coca-Cola deja de hacer anuncios, deja de hacer patrocinios o deja de aparecer en todas partes. No deja de hacerlo, por muy Coca-Cola que sea, ¿vale? Getlinko, ¿por qué creo que podemos hablar de esto con cierta autoridad? Porque nosotros trabajamos con un montón de anunciantes, agencias o anunciantes directamente, vemos cómo se aplican esas estrategias y vemos los resultados. Y lo mejor, los hemos hecho nosotros mismos y nos han funcionado, ¿vale? Estar en este mismo evento es también una acción de marca, ¿vale? Me conocéis a mí, conocéis a la empresa, os hablo yo, os puedo caer bien, mal o regular, pero me conocéis. Y no solo conocéis a la marca, ¿vale? Y os estoy hablando sobre cosas que os pueden interesar. Esto yo creo que aporta más que una promo de Black Friday del 10%. Que no es que haya que dejar de hacerlo, hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Somos 13 personas, hemos trabajado con más de 1000 marcas, tenemos más de 35.000 medios de comunicación, superamos el 1,5 millón de facturación, tenemos un 97% de recurrencia con los clientes que tenemos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Vale? Os lo voy a contar concretamente en 6 pasos para que, si queréis, lo podáis aplicar también y os vayáis con ideas de esta charla, que para mí es lo que cuenta, ¿vale? Obviamente, si el producto o servicio que tenéis no es bueno, la gente no está contenta con lo que se hace o se vende humo, pues todo lo demás se cae por su propio peso. Hay que estar seguros de lo que os estamos ofreciendo aporta valor a la gente. Esto os puede parecer que no tiene nada que ver con el branding, pero lo tiene, porque una marca que hace mucho, que invierte mucho en marketing, que hace mucho branding y no ofrece un buen servicio, esa marca se cae por su propio peso, ¿vale? El contenido, muy importante, ya lo adelantábamos antes, ¿no? El contenido que ahora mismo es más probable que se mencione en los asistentes de IA son las noticias, las novedades, las experiencias reales, datos originales e investigaciones propias, el contenido con contexto local, opinión experta y análisis, contenido bien estructurado y bien enlazado. ¿Vale? El contenido, habla mucho de que el contenido evergreen, el contenido que vale para siempre, ese es el que más se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ese sí que es el que más solemos buscar en los asistentes de IA y lo va a sacar la IA desde su propio conocimiento sin enlazar a ninguna fuente. En cambio, la IA no tiene en su conocimiento interno las novedades, las noticias y demás. Ahí es donde tenemos que estar nosotros para que nos referencie. ¿Vale? Sí, si me queréis interrumpir o queréis hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿vale? Patrocinios. Los patrocinios, como nosotros nos dedicamos en Getlinko, se pueden patrocinar blogs, periódicos y podcasts, tiene un poder súper potente. No solo en la era del SEO sin la IA, que todos hablábamos del inbuilding, sino, y que no sé, había gente que estaba a favor, que no estaba a favor. En la era de la IA también funciona. ¿Por qué? Porque tanto las IAs como Google, como cualquiera, siempre va a ver con buenos ojos que tú aparezcas en medios que tengan que ver con tu marca y que les aportes valor con el contenido a los posibles lectores. Eso no se va a poder penalizar porque le viene bien al lector. Ahora, si lo único que hacemos es un artículo que no aporta nada, que repite 1000 veces la keyword porque pensamos que así se va a posicionar mejor, que habla de yo, yo y yo, sin aportar esas novedades y noticias, esos estudios, esas cosas que le interesan a la gente, eso no te va a aportar mucho valor, ¿vale? Se pueden patrocinar, como digo, podcasts, eventos, blogs,
lo que queráis. ¿Vale? Entrevistas y reportajes. Esa soy yo, me están haciendo una entrevista, por eso decía que estas cosas nos las hemos aplicado nosotros mismos, ¿vale? El contenido humano siempre refuerza la idea de marca y el recuerdo de marca. Y con el EAT sabéis que se mide la autoridad y esto tanto Google como ChatGPT como el resto de ellas pues valoran que tu contenido está hecho por un experto o tienes cierta autoridad en tu campo, en tu sector y te va a posicionar mejor. Poner caras a la gente, ver historias detrás de las marcas, a todos nos gusta, ¿vale? Y nos va a hacer que nos recordemos más, ¿vale? Rankings, esto está súper de moda, no paran de pedírnoslo, aparecer en rankings o crear incluso tus propios rankings, ¿vale? Estar en comparativas, en selecciones sectoriales, mejora tu probabilidad de ser citado por modelos de IA, refuerza tu posicionamiento y las marcas que destacan para las personas también destacan para la IA, ¿vale? Vas a buscar un curso de marketing digital y la IA se va a fijar en todos los rankings que hay muchísimos de escuelas digitales y te va a decir los que más salen en la primera, segunda posición. Si tú consigues salir en esos rankings, tu marca también va a salir, ¿vale? Esto está súper comprobado que funciona así. Ahora mismo funcionaba antes y funciona ahora. Por eso digo que tampoco nos volvamos locos con que ahora la IA que va a ser de nosotros. Hay muchas estrategias que funcionaban antes, que ahora funcionan también, incluso mejor que antes, ¿vale? Y por último, hay que medir. Todas estas estrategias que os he estado contando, hay que medirlas. Pues me hago el reportaje, ¿vale? Pues veo cuánta gente ha visitado el reportaje, veo con los UTMs cuánta gente ha llegado a mi web a través del reportaje, veo si hay otros artículos que han cogido esa información de ese reportaje y lo han publicado también en sus webs y veo si estas estrategias van funcionando. ¿Que no funcionan? Pues cambio el contenido, le doy más tiempo, me funciona más patrocinar podcasts que patrocinar blogs de este nicho específico, me funciona más de este otro nicho porque pensaba que mis clientes estaban en este nicho y no en el otro. Hay que medirlo. Y se puede hacer, por mucho branding que sea, se puede hacer, ¿vale? Hay herramientas que lo hacen, Ahrefs, en mismo GetLink cogemos información de Ahrefs y la podéis ver en los proyectos. También, bueno, Mention, Google Trends, hay un montón de herramientas que te pueden indicar si lo estás haciendo bien, mal, regular, ¿vale? Os voy a contar un par de casos reales de cómo tenemos dos proyectos aquí que os voy a contar. Este del sector de educación, a nuestros clientes pues no les gusta que digamos quiénes son, ¿vale? Porque, no sé por qué, pero bueno, aquí en 3 meses conseguimos pues 64 más visiones de iOverviews, esto es de un cliente no muy grande, y una mención más de ChatGPT, ¿vale? Apareciendo en rankings y demás. Por supuesto, más backlinks también se consiguió porque es a través de la estrategia que se hizo. Se hizo patrocinando artículos y saliendo en muchos rankings. Y coches de segunda mano, salimos en más de 184 menciones de ChatGPT y más de 122 iOverviews. Se mide. Se mide, se ve si funciona, ¿está funcionando? Pues se sigue haciendo. Y mejorando, siempre hay ámbito de mejora, ¿vale? Os voy a recordar las razones por las que hacer este tipo de estrategia potencia la autoridad y estar en el top of mind del consumidor. Esto, para lo que hemos estudiado publicidad hace 15, 20 años, no nos suena a nuevo. Es que esto es de siempre. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ¿vale? Lo demás funciona, pero si no hay marca detrás, pues se acabó en cuando se acabó la promo, en cuando se acabó la publi, se acabó el Black Friday, se acabaron las ventas. Y yo no creo que nadie quiera eso, ¿vale? La idea es potenciar las ventas, no que se acaben cuando se acabe la promo. ¿Por qué es importante? Porque cuando la gente recuerda las marcas, el valor del cliente en tu tienda, en tu producto que vendas, lo que sea, aumenta. ¿Por qué? Porque vuelve a ti. Entonces, como vuelve a ti, ese coste de adquisición de cliente sigue siendo el mismo para un cliente que cada vez te va aportando más y más. El lifetime value sube, ¿vale? Con los costes tan caros que hay ahora en performance, es que si tú solo consigues clientes que te compran una vez, rara vez cubrirás esos costes de captación,
¿vale? Llegas al consumidor de forma más natural, os lo enseñaba antes en la diapositiva de Freshly Cosmetics y Glamour con la de la promo, ¿no? Llegas de una forma mucho más natural. Mejora el engagement con tu marca y conecta con tus competidores, no, te diferencia de tus competidores, beneficia los valores de la marca con los que transmite el medio que patrocinas. Es decir, ¿por qué sale Freshly Cosmetics en un artículo en Glamour? Porque le parece que el público que lee Glamour le va a gustar su marca. ¿Aparecerá en una revista de coches? Pues probablemente no, porque su público no va a estar ahí ni va a transmitir los valores de la revista. ¿Para qué? Para transmitir esos valores, si no tiene nada que ver con esa marca, ¿vale? Y nada, y por último, no os conforméis con el SEO, crear contenido de valor para vuestros clientes potenciales. Busca soportes que tengan valores alineados con tu marca, establece unos KPIs para poder medir y utiliza herramientas que te permitan medir el impacto de las campañas y crear esas campañas como Getlinko, ¿vale? Esta frase, bueno, también es de Leo Burnett de hace muchísimos años, pero es que sigue estando presente. Y es que en el ruido publicitario de hoy, a no ser que te hagas ver y notar y creer. Si no te creen, puedes hacerte notar, pero si no te creen, pues no vas a tener este branding y estos clientes recurrentes, ¿vale? No tienes nada. No vale solo con hacerse notar, hay que hacerse creer. Ok. Pues nada, ¿tenéis alguna pregunta? Podemos hacer una pequeña ronda. Tenemos micrófonos así aquí también, si queréis preguntar lo que sea, si os habéis quedado con algo, una pregunta, una duda, una inquietud sobre lo que hemos compartido hoy con vosotros. Sí. Muchas gracias por compartir, la verdad ha sido muy interesante ambos. Mi pregunta es para Max, me causó bastante curiosidad. Los prompts que monitorizáis, que también está desglosado por país y demás, ¿en qué os pasáis para poner unos u otros? ¿Los define el propio cliente los prompts que quiere monitorizar o sois vosotros propiamente desde vuestra herramienta los que recomendáis cuáles deberían hacer seguimiento? Al final se puede hacer de ambas partes. O el cliente seguramente no nos va a dar directamente un prompt directo, sino más preguntas o palabras claves. Por lo cual, a través de eso, nosotros podemos definir prompts que le va a interesar. Nosotros tenemos nuestra propia IA que justo nos va a ayudar a definir los prompts. Prompts según database que ya tenemos nosotros, que nos permite también definir un poco todo eso y así proponer a los clientes prompts racionales y lógicos para su marca. Gracias. Nada. No sé si alguien más quiere o tiene una pregunta. Vale, pues que sí. Por ahí vale, uno. pero no lo había visto. Muchas gracias por la información. Para que hables de tu marca, que digo esa frase que me ha gustado mucho y... ¿Para qué, perdón? Para que hablen de tu marca. Sí. Esa parte es más hacia ti la pregunta. Sí. ¿Cómo se podría conseguir así en redes? Como lo he comentado, por ejemplo, con mi empresa, con Getlinko, tienes un catálogo de 35.000 medios de comunicación con sus precios cada uno, los contratas y tienes un artículo hablando de ti en cuestión de días. Puede ser un artículo, puede ser un reportaje, también puedes patrocinar un podcast. ¿A eso te refieres? ¿O te refieres a, si quieres lanzar una nota de prensa, también van a hablar así de ti, pero no vas a controlar de qué manera ni quién, y es muy difícil hoy en día que te publiquen. Lo mío es más que nada una reflexión que en nuestro caso sí que hemos notado que nos ha caído el tráfico en nuestra página web. Hasta la cuenta de un 70% más o menos. Es normal. Pero es cierto que las ventas, o sea, a nivel de revenue, hemos mejorado. Yeah. Entonces, nuestra reflexión en todo esto es que está claro que el nuevo entorno nos está afectando y condicionando a la hora de trabajar, pero sí que es cierto que mientras mantengamos la casa ordenada y dediquemos recursos
recursos y esfuerzos a que aunque sean menos, pero los usuarios que lleguen conviertan mejor, el negocio sigue siendo rentable. Sí, sí. Me gustaría saber si vosotros, como esto os ha pasado de cara con clientes o habéis notado este tipo de patrones, porque otra acción que hemos hecho es trabajar o colaborar con medios de comunicación, pero eso no ha tenido un impacto directo en nuestra visibilidad, no hemos mejorado la visibilidad. Entonces, La visibilidad, visitas. sí, pero ni la autoridad, ¿sabes? O sea, nuestra marca aparece en medios cortos, rollo, cualquier mundo y demás, pero no mejoramos. Pero en esos KPIs, perdona, Max, Sí, sí. en esos KPIs que son ya casi antiguos, porque si dices que se te está mejorando el revenue, está funcionando la estrategia de alguna manera. Lo que pasa es que las vistas, por un lado, han caído a todo el mundo por este update que hizo Google de número 100, que ya no se muestran. De mayo del año pasado. Sí, le han bajado a todo el mundo. La autoridad, hace poco, Ahrefs tuvo que dar una explicación porque hicieron todas las webs así y no se ha transformado en menos ventas. Lo que pasa es que el comportamiento del usuario está cambiando. Todas esas métricas habrá que adaptarlas al nuevo comportamiento del usuario. Y para rebotar sobre lo que dice Cristina, también es cómo podéis medir, porque al final, obviamente, hay una parte del pastel que no podéis entender ahora, porque al final, o sea, si se mide por los LLMs, por la visibilidad, como lo decíamos antes, por igual esta cuota de mercado a nivel search en sí, aunque no se refleje directamente en la parte de tráfico, obviamente aquí es algo que yo investigaría, o sea, que habría que investigar, porque al final la parte visita, como lo decíamos antes, casi es obsoleto. Entonces, tenemos que definir nuevas métricas y, de hecho, hay muchos trabajos científicos casi que están definiendo qué tipo de métricas vamos a tener que tener en cuenta. Tanto a la parte, o sea, la cuota de search, la cuota de visibilidad, también la parte de autoridad y todo este tipo de cosas que nos va a poder relacionar a eso. También por eso nosotros hemos desarrollado esta herramienta, porque al final permite a nuestros clientes de saber exactamente y de esta parte del pastel que mencionas, pues igual lo podríamos haber averiguado hace 2 meses. Porque justo hay una visibilidad muy alta quizá en Perplexity y cuando alguien dice algo, o sea, me lo invento totalmente, pero igual estáis aquí. Es que justo nosotros tenemos un montón de leads porque justo hemos hecho este tracking y cada vez más tenemos más leads que vienen de ChatGPT. Pero antes nos decíamos, pero ¿dónde ha llegado ese lead? Porque justo hay que hacer ese chip también, o sea, si no nos quedamos atrás y con explicaciones que todavía no podemos explicar. Entonces es un proceso. Sí, o sea, es el comportamiento nuestro mismo. Nosotros ya ninguno de vosotros seguramente visite tantas webs como hacía antes, ni buscaba en Google, pues lo mismo en las marcas. Buscamos, nos informamos a través de otros canales, que son probablemente las IAs, y cuando ya lo tenemos claro, vamos y compramos. Por eso hay más conversión, porque nos hemos informado fuera de nuestra web y cuando llegamos a comprar ya lo tenemos clarísimo. Nada. Pues nada, ahora podemos seguir. Sí, ahora vamos a tomar algo y ya está. Muchísimas gracias. Gracias.